Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras, de nuevo reiteramos, viene de las historias orales mayas, en donde implican que los dioses del mayar nos crearon y al vernos inertes y sin crecimiento se dieron el trabajo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras y corrientes de agua hasta llegar a aguas mansas y hacer unos espejos, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo, que son las palabras, y con ellos nos reflejamos el uno en el otro, y somos dos en uno, y al separarnos aprendemos un poco el uno del otro. Hoy tenemos con nosotros de nuevo al maestro García como compañero. Aquí está, maestro, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Listo para entrarle a la discusión. Órale. Y a Hugo Castro, compañero que lo hemos ayudado y hemos trabajado en relación a los refugios en Tijuana ya hace tiempo, aunque pues ahorita estamos muy inhabilitados, pero estamos haciendo lo que podemos. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Pues de nuevo, a la gente que nos brinda su tiempo y se lo agradecemos, nos gusta, ya has participado con nosotros, pero de nuevo que des una idea de tu persona, no como figura pública, no como activista, sino como persona, dónde naciste, cosas así, dónde fuiste a la escuela. Yo nací en Salinas, California, hijo de padre bracero, Roberto Castro, en paz descanse, y mi madre también, y mi madre hija de Margarita Velázquez. Mi padre de Zacatecas, migró por la violencia económica y falsificó sus documentos para poder ingresar al programa bracero, y mi madre de Lagos de Moreno, Jalisco, y hija de un trabajador bracero que se conocieron en el campo, y ahí nací Salinas, ¿no? Mis hermanos nacieron entre Salinas y el Valle Imperial, porque esa era el área que mi padre trabajaba. Entonces estudié en Salinas, pero también cuando trabajaba en el Valle Imperial mi padre, vivíamos en Mexicali, a un lado de la casa de mi abuela, en Mexicali. Entonces estudié Mexicali y Salinas, ¿no? En Salinas, viviendo la migración por el trabajo, o sea, pues en Mexicali estaba considerado un pocho. Tuve que demostrar a través de tratar de sobresalir para demostrar que sí hablaba no solamente bien español, sino que con sus respectivos acentos y más de historia y matemáticas, tratar de sobresalir. Pero en Salinas era con un viner, ¿no? Un frijolero y todo eso, ¿no? Entonces, ahí crecí, gradué en la primaria y secundaria en Mexicali, luego en la high school en Calexico, estudié en la Universidad Estatal de San Diego. Después me gradué en la Universidad Estatal de San Diego después de haber purgado una condena por 2 años en prisión federal, de esas privadas que abundan, por un cargo de marihuana. Y es ahí donde inicio yo en el activismo, en abril del 2002. Inicio en el activismo al darme cuenta de que muchos de los que estaban en la cárcel estaban por entrada ilegal. Y de hecho inicié por un misionero cristiano que en abril decía, yo pensé que estaba loco, él decía que él tenía un mensaje, le estaban cargando cargos de entrada ilegal, y que traía un mensaje solamente para darle al gobierno de Estados Unidos, y el mensaje era un mensaje cristiano de Jesucristo: alto a la opresión a mi pueblo, los migrantes son mi pueblo, acuérdense que yo fui refugiado cuando estuve con ustedes. Entonces me impactó el mensaje. Después me di cuenta, y saliendo, organicé en la cárcel, en un centro de una cárcel federal, CCA, en Taft, California. Y estuve organizando, apoyando a la comunidad, más que nada deportada, que estaba sirviendo cargos de entrada ilegal. Y salí de la cárcel, oficialmente salí el 20 de noviembre del 2003. Pude
salir a Mexicali ese día y empezar a apoyar a la comunidad deportada en Mexicali. Entonces he estado apoyando a la comunidad deportada primero desde el 2003 y ya después pues me incorporé a apoyar a la comunidad centroamericana también y haitiana y todos los que llegan a la región esta, que es la región que he estado yo apoyando, que es la región frontera norte de Baja California, Mexicali, Tecate y Tijuana y la frontera sur, que es San Diego y el Valle Imperial. Uh-huh. Un pequeño énfasis de algo que se me ocurre ahorita con la plática. Tú sufriste la discriminación binacional, ¿no? Eras pocho allá y frijolero aquí. Sí, muy fuerte. Les voy a contar algo que casi no lo he hecho público más que una vez. La razón después nos contó, porque yo le preguntaba a mi mamá, porque sufría mucho. Yo era considerado ese que nerd, mucho, que porque solamente estudiaba, no me gustaban los deportes, me gustaba más estar estudiando y el arte y pues la verdad vivía una colonia muy muy violenta en Mexicali, la colonia Baja California. Entonces estaba muy de sobrepeso, era el tambito, el pollo, profesores de la escuela, en la secundaria me paraban diciendo, mira, Castro, el profesor de le voy a dar nomás un ejemplo, el profesor de ciencias sociales decía, mira Castro, tú, ¿cuántas hamburguesas, si cruzas a Caléxico, cuántas hamburguesas te comes ahí en el McDonald's que tanto te gusta comer? ¿Cuántas hamburguesas te comerías en 3 horas? Si espera, o sea, ese tipo de ejemplo, todos riéndose, ¿me entiendes? Y entonces era porque a él le molestaba, que porque yo había nacido en Estados Unidos y a él le molestaba y me ponía como ejemplo, pero nunca me pudo haber reprobado, porque yo le decía, o sea, yo era el estudiante más sobresaliente en la primaria y la secundaria, nadie me ganó el primer lugar. Y para demostrar eso, para demostrar a través de la educación que ganarme el respeto, que la verdad no me lo ganaba. No me lo ganaba cuando los demás estudiantes estaban mal y me pedían que les pasara para que me copiaran. Entonces ahí sí todos me dejaban de hacer bullying. Pero fue muy duro y yo me enteré que la razón por la cual mi madre decidió ya no irse para Salinas y quedarse en Mexicali es porque unos vecinos eran bikers de los Hell Angels, unos vecinos ahí en Salinas, en la Tower Street, donde vivíamos. Era constante agresión hacia nosotros, hacia la familia, y a alguien que queríamos como nuestro abuelito le pusieron un cuchillo en el cuello. Entonces cuando mi mamá vio eso, nos metió a nosotros. No, yo no me acuerdo de eso, yo más me acuerdo que era una situación de mucha violencia casi siempre en la casa, ¿no? Aquí en todo. Y lo que mi madre le dijo a mi padre cuando llegó del trabajo, mi padre era bien chaparrito, pero bien así, bien aventado, y él fue solo y le dijo de cosas a los bikers, llamaron a la policía le dio la razón a estos amigos y entonces pues mi mamá dijo, se movieron para Mexicali a visitar a mi abuela y mi mamá dijo que, ¿sabes qué? Pues yo no regreso, yo cuido a mis hijos aquí. Fue la razón por la cual crecimos en Mexicali. Y fue muy difícil porque al cruzar todavía para Salinas, para Caléxico, para cursar la prepa, la high school, pues yo me resistía a ese cambio y duré un año yéndome a la secundaria para graduarme en Mexicali, en bicicleta, nos íbamos en bicicleta desde Caléxico a Mexicali a estudiar la secundaria, entramos a las 7, nos tenemos que ir a las 6 de la mañana en bicicleta y luego para regresar y para hacer ahí en Caléxico se ha llamado chicalones y en la escuela era una violencia extrema. A mí como de repente contestaba, daban dinero a algunos ahí que vendían drogas para poder para que me pegaran y pues a veces me escondía, corría, ¿no? O sea, pues hasta que de repente llegó un momento que me cansé de esa, ¿no? Y pues la verdad sí, pues hice malas decisiones en mi vida y dije, pues caray, me metí
karate, me metía ejercicio y todo, dije, para no dejarme, ¿no? Y ya el último anduve ahí hasta en las ventas de las drogas, ¿no? Y dejé la universidad, tengo amigos que tienen doctorado, no seguí mis estudios, pero lo retomé después de haber estado en prisión, los tomé en prisión, me gradué ahí de los que me faltaba para el asociado en artes libres, ahí fui uno de los mejores estudiantes, y luego un asociado en ciencias de negocios, y saliendo me gradué de negocios internacionales, y no seguí con la maestría porque le tuve miedo a la deuda que estaba creciendo. Y ya dejé inconcluso eso, pero sí hemos estado, pues sí, la verdad sí es muy duro, porque tienes que demostrar que como defender tu identidad, y es muy duro pues ser acosado por no ser de ese lugar, ¿no? Entonces yo lo he vivido, lo veo, y pues la verdad, pues ya no creo en naciones, creo que como me considero ciudadano del mundo para no andar discriminando a nadie. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Mi vida fue bien acelerada, y yo lo único que me gradué es de un eterno vago. Sigo siendo un vago, cuestionando lo que puedo, a cómo puedo. Bueno, parte de lo que... Maestro, ¿alguna pregunta en relación a esto, o tratamos de entrar al tema? No, vamos al tema. Órale. Parte de lo que se te invitó a hablar, esto es algo que hicimos, y a mí me impresionó la consecuencia, y he estado pensando en ella por bastante tiempo. La situación del bordo. Nosotros, como grupo, entramos en contacto con la situación del bordo después de que en una ocasión me habló el padre Solalinde, que tenía 10 días para estar con nosotros aquí en Los Ángeles, y comisionó que a nosotros para que buscáramos lugares donde hacer presentaciones. Y Estela, una compañera que conocí cuando estábamos viendo lo de Mexicali, sugirió que lo lleváramos al bordo. Y yo no tenía ninguna noción del bordo. Y el bordo es la orilla, el río de Aguas Negras, que está entre la demarcación de Estados Unidos y México, ahí en Tijuana. Y ahí vivían no sé cuántas personas al tiempo, me decían distintos números, de 800 tal vez 3,000, pero siempre los números variaban demasiado, tal vez hasta más, y no tenía yo una idea clara de cuántas personas vivían. Pues eso, el número de personas que ya estaban ahí implicaba que ya había una condición de hacinamiento, de abandono, y la gente se encontró ahí y tenía ya ciertos procesos organizativos de pérdida para protegerse y no ser golpeados, lastimados o comer. ¿Cómo dentro de lo que tú estuviste, tienes mayor noción que yo, se inició esta situación del hacinamiento en el bordo? ¿Cómo podrías tú darnos la reseña, la historia, o lo que está atrás de cuando nosotros empezamos a aprender esto y llevar al padre Solalinde ahí, y después empezar a observar esa situación? ¿Cómo lo que tú sabes empezó esto? Empezó por una situación de no solamente de falta de apoyo. En el caso de las deportaciones, 90% de la población del bordo fue deportada. Entonces fueron años de rezago, de no había albergues, se desplazaban huyendo de la policía, porque el mayor violador de los derechos humanos de los migrantes deportados es la policía en las fronteras, porque no, ese choque cultural. Allá en México te ven un tatuaje, te ven como un pandillero, y el corte de pelo, cómo te vistes, ese choque cultural, y que todavía a la fecha no lo asimilan, y es tan doloroso, porque muy pocos albergues, y la mayoría de los albergues daban un tiempo de estancia de solamente 2 semanas. Fue el caso del albergue Ejército de Salvación, que es el albergue más antiguo de Tijuana, y el caso del albergue Scalabrini, ¿no? Para migrantes. Y entonces en 2 semanas, y tan poquitos albergues, y una situación de opresión de la policía, de estar huyendo a la policía, muy difícil encontrar
el, trabajos y terminas en trabajos informales y pues muchos de ellos son las historias que yo he estado escuchando constantemente. Los arrestaban y al siguiente día o los 2 días de haber sido liberados iban con sus patrones y les decían, oye, no vine a trabajar porque me arrestaron, y no les creían que no les arrestaron, que los arrestaron por la nada. Entonces perdían sus trabajos. Así fue siendo más la marginación extrema, que muchos terminaron estando ahí en el bordo y organizándose en secciones, cada uno tenía sus secciones, por ejemplo, los que usaban alcohol, los que no usaban nada, los que usaban alcohol, los que usaban metanfetamina, los que usaban heroína, en secciones, ¿no? Y algo muy curioso que ahí se vio que se organizaban, que podían, por ejemplo, yo andaba ahí en el bordo y no tenía ningún problema. Yo empecé a ir desde el 2011, porque iba con la compañera Micaela Saucedo, que es la que alzó la voz, una en paz descanse, ella murió el 1 de septiembre del 2013. Micaela Saucedo es la que fundió el albergue Casa Refugio Elvira para apoyar a Elvira Arellano cuando fue deportada el 2007. Entonces un albergue para mujeres primero, luego puso un albergue para hombres en la calle Constitución, que ahorita a dos locales de ahí se encuentra el albergue Movimiento Juventud 2000. El Movimiento Juventud 2000 inició a finales del 2013, no era albergue ahí. Entonces el albergue que estaba ahí apoyando a los desplazados era el albergue Casa Refugio Elvira Micaela Saucedo, era la que alzaba la voz más fuerte de que no los tenían que estar arrestando por no traer identificación, que les dieran oportunidad, entonces que hubiera programas. No lo hacían. Micaela Saucedo y María Galleta, que es la fundadora María Galleta es la fundadora del Madres y Familias Deportadas en Acción, que es una organización que apoya, que está a una cuadra de la zona de deportación. Entonces esto fueron años de lucha, de visibilizar, y era más que nada Micaela Saucedo la que visibilizaba que eran migrantes deportados mexicanos que necesitaban apoyo de las instituciones, que fueron olvidados y por falta de apoyo psicológico, por el impacto psicoemocional de estar desgarrada la familia, el impacto cultural de vivir 30, 40 años en Estados Unidos y de repente volver a México, pero no conocer a México, y el impacto también económico, porque no podías encontrar trabajo, el desempleo estructural, que trabajaste toda tu vida en el campo y de repente no encuentras campo aquí, o trabajaste en construcción, trabajando con madera, siguiendo códigos de construcción de Estados Unidos, y de repente te encuentras que eso no aplican en México. Nada de eso, nada de apoyo hacia ello, y que terminaban refugiándose en el psicólogo barato, que es un Tonayan, alcohol barato, que con 20 pesos olvidaban todo, y es lo que sí fue el suicidio lento de la mayoría de los que están en el bordo. Entonces ya cuando estuvimos ahí documentando un poco, yo me quedaba a dormir ahí con Micaela Saucedo en su albergue, y fue hasta el 7 de julio. Yo hice una denuncia pública porque estuve en junio, después de la caravana con el padre Alejandro Solalín, hasta abriendo las puertas de la esperanza, venimos de Washington. Me concentré un poquito más en Tijuana, porque estaba haciendo el vínculo de albergues y apoyo Tijuana, Rosarito, con los migrantes veteranos deportados, y Mexicali, querer trabajar más en crear una alianza entre albergues, ¿no? Como un frente de apoyo. Y yo fui arrestado haciendo una vigilia ahí en junio, y me di cuenta que fui arrestado por la nada, ¿no? Con 5 compañeros me obligaron a quitarme, me encueraron ahí a fuerzas, sino que yo sentía que ya me iban a pegar,
me quisieron robar dinero y me di cuenta que pues, me puse a documentar cuál es la razón por la cual estaban arrestados. Y resulta que el 7% de los que estaban ahí estaban arrestados por no traer identificación. Y no traían identificación porque eran deportados. Entonces me puse a investigar y el secretario de Seguridad Pública en aquel entonces, Alberto Capella, un corruptazo, decía que el 79% de todos los crímenes en Tijuana los cometían deportados. Entonces ahí até cabo dije, por eso aquí está el chivo expiatorio perfecto, el migrante mexicano deportado, por eso las redadas, por eso. Y fue el 4 de agosto tuvimos coincidimos ahí con Sergio Tamay, fuimos y con Enrique Morón, tuvimos una acción binacional en el Parque de la Amistad, que era un domingo, y al siguiente día nos quedamos ahí en Tijuana, y al siguiente día fue el desalojo del bordo en la madrugada. Vamos con calma, ¿ves? Vamos con calma. Hay una condición de ya de hacinamiento, porque antes estaba Cartolandia en los 60s, en los 70s, una ciudad a un lado del Puente México, hecha de puros cartones que se encontraban con pequeños cuartitos, y era una comunidad bastante grande de gente que no alcanzó a pasar a Estados Unidos, y ahí se quedó varada en Tijuana. Y ahí hicieron casitas y se quedaban o casitas desocupadas porque alguien pasaba y alguien más las ocupaba. Y los que no se iban a las tomateras de Rosarito a trabajar, que después se movieron a Ensenada, y ha sido una cuestión de hacinamiento ahí cerca de la línea fronteriza, primero cerca del Puente México. Y ya en el proceso de deportaciones, tiran a alguien, no tiene a dónde ir, o los familiares no lo pueden apoyar más, que inicialmente lo apoyan, y termina hacinado donde puede. Empiezan 2, 3 personas a hacer un enclave, encontraron un enclave donde tenían un poquito más de libertad, o no los molestaban tanto por estar fuera de la comunidad en el río de Aguas Negras, y ahí empezó a crecer la comunidad de deportados, o de gente que al no tener más iba y se juntaba con gente también tenía la misma condición de deportados. Crece la comunidad y se organiza como puede, ya sea para conseguir comida, para emborracharse, algunos caen a la drogadicción. En lo que caímos nosotros, cuando el padre Solalinde y Estela nos dio pues nos hizo saber la existencia de esa situación que nosotros no sabíamos aquí en Estados Unidos, o con los compañeros que trabajábamos para ayudar primeramente en Mexicali, y aunque anteriormente habíamos trabajado en Tijuana, en la Mateo y Rojas, pero es otro tema. Ya estaba ahí un núcleo ya grande y organizado, y hasta cierto punto en lo que yo me enteré, o nos enteramos a este punto con la información que surgió, ya había inclusive ciertos servicios de salud, cambio de agujas. Distintas iglesias iban o organizaciones iban y les daban comida ahí, aunque estaban hacinados, ya había, al estar ahí, ya había una cierta forma de protegerlos al tenerlos ahí segregados en esa comunidad. ¿Estoy más o menos equivocado en cómo van desarrollándose eso, o algo que quisieras agregar? Sí, no, sí fue así, se empezaron a unir grupos a apoyo. Antes nadie entraba al bordo. Fue a través del desalojo. Deja dando espacio a las observaciones del maestro García. ¿Qué observaciones tendría usted en este proceso, maestro? Si es que se acuerda que usted ya estaba trabajando en la universidad y no podía meterse tanto como ahorita estas cosas. Pero ¿qué observaciones tiene ahorita de esto? Bueno, una de las preguntas o temas que quisiera discutir un poquito es que hay gente acá sin saber lo que está pasando ahí, con problemas de la policía, etcétera. Dicen, mire, esta gente deportada los echan para el sur, al otro lado de la frontera, ¿y por qué no regresan de donde vinieron? Que vinieron de otra parte, ¿no? Entonces es algo que aquí he oído a la gente discutiendo, no hay por qué quedarse en la frontera. Yo les tengo una respuesta, porque lo que me he estado dando cuenta, que la mayoría de sus familiares migraron a Estados Unidos,
y no regresan a esos estados, en especial Michoacán, Guerrero, Veracruz, porque la violencia extrema, van a ir a la muerte para allá, no conocen y quieren estar tan cerca como le es posible con su familia en Estados Unidos. Y el punto más cercano de Ciudad Metropolitan es Tijuana, porque familiares de Los Ángeles, por ejemplo, pueden pagar un camión, un transporte de $30 ida y vuelta de Los Ángeles a San Diego y de regreso, y pueden estar más en contacto con sus seres queridos. O están ellos pensando, porque la mayoría lo que quiere es volver a Estados Unidos. ¿Por qué quieren volver a Estados Unidos? ¿Por qué quieren arriesgar su vida, ya sea morir en el desierto, o ya sea ser asesinado por un migra, que tantos casos que hay, 51 casos en los últimos años, 51 en el tiempo de Trump, o estar hasta 10 años en prisión? ¿Por qué lo quieren hacer? Porque no hay programas de apoyo en México, están siendo atacados en vez de apoyados. Y fue a través del desalojo, que fue el desalojo fue el 5 de agosto del 2013, el 7 de agosto empezamos un campamento ahí en la Plaza Constitución. La mayoría de ellos, empezamos 51 personas, empezamos el campamento. Y mira, yo creo que lleguemos a eso muy después, porque hay una experiencia en la que yo he recabado bastante y quisiera que la exploráramos muy a fondo. Uh-huh. La situación, porque yo también vi al gobierno en lo que estuvimos ayudando, que ponía camiones y pagaba a cierto número de camiones de pasajes a quien quisiera regresar a su terreno, y muchos regresaban bajo la ayuda del Estado, otros no podían porque no tenían nada. Tanto en Mexicali como en Tijuana sucedió eso. Había un presupuesto antes que lo quitara AMLO, porque AMLO quitó todo el apoyo a los albergues, ¿no? Y pues su presupuesto muy raquítico para apoyo a los deportados. Antes había un presupuesto y les daban boleto que les cubría el 100%, o si no les hacían un descuento del 50% para su retorno. Pero tenemos que pensar, muchos sí se trataban de regresar, muchos, imagínate el choque, no los obligan a tomar una decisión. Dices, ok, tienes ahorita este apoyo, o lo tomas o lo dejas, y entonces pues es muy difícil. Y en todo esto era también el gobierno para quitar la presión que causaba esta comunidad, que llegaba en forma súbita a una condición económica también desgastada en la frontera, y quitarle la presión y tener menos posibilidades de algún tipo de robos o desestabilidad social, ¿no? Uso de drogas, comercio minoritario de drogas, que eran lo que caían muchos de ellos a la venta minoritaria de drogas. Pero el gobierno trató al menos de quitar la presión de la frontera, ofreciendo pasajes a quien quisiera regresar a su lugar de origen o cerca de él. Entonces, sí hubo ese proceso en donde trataron de desalojar la presión, de que no hubiera tanta presión de la gente, pero aún así era tan masivo que esta comunidad creció en un río de aguas negras, donde se veía después del padre Solarinde, que ahí lavaban su ropa con el agua básicamente pues del desagüe. Sí. Hacían lo que podían, algunos inclusive tomaban de esa agua porque no había más. Entonces había una condición de desahucio, pero también de intento de ayuda, porque había ya en esa comunidad una forma de organizarlas y ayudarles a atenuar su condición. Había intercambio de agujas, había iglesias que llevaban comida ya semi preparada, había una forma de atención aunque sea minoritaria, pero todo eso crecía y crecía más. Y cuando ustedes nos llamaron la atención por Estela, a que empezáramos a ver lo del bordo, empezamos a ver la condición de hacinamiento, y se hizo una presión severa para que las condiciones mejoraran de esta gente.
Y eso es lo que empezó a sentir el gobernador, la presión o el alcalde de Tijuana y gobernador, la presión que estaba ejerciendo al hacer esto más visible. Dime. La presión más fuerte fue precisamente el campamento, que llegó a ser 847 personas viviendo, y la mayoría de ellos eran del Bordo, porque ya no querían estar como la policía después del desalojo antes del desalojo, porque no llegamos al desalojo tan rápido. Todo esto fue creciendo para ver que el Estado buscara una solución. Sí, buscar una forma, porque ya era visible el abandono que tenían esto al hacer esto todavía mucho más frontal, más al fondo, y todos, la mayoría estábamos tratando de hacerlo lo más visible y empezaba a haber una... Pero si hablas, es que estamos como a destiempos de la información, porque si hablas del padre Solalinde fue el 2014, y estamos hablando de antes de eso. Pero quizás ustedes se enteraron de la situación del Bordo, algún grupo, el 2014 con el padre Solalinde, pero por ejemplo... No nos enteramos. Y después vino un desalojo por la excusa del Estado, después de la presión, fue de que venía una tormenta muy masiva y los iba a inundar y iban a... Ese fue el segundo desalojo. Ese fue el segundo desalojo el que tú estás hablando. Fue el segundo desalojo. De eso no tenía yo noción. Ajá. Tú estás hablando de un segundo desalojo. Mira, te voy a explicar un poco qué es lo que sucedió. A raíz de la violación de derechos humanos de los migrantes, prendieron, para su información, para sacarlos de los ñongos, de las casitas, en las cuevas, en la tierra, prendieron, y que algunos tenían pues como lonas para cubrirse, prendieron las casitas, y había mujeres y había hombres de ellos, los quemaron. O sea, una salvaje forma de desalojar. Y a raíz de la presión y las denuncias, hubo más. En aquel tiempo estaba el presidente municipal, que estaba el secretario de Seguridad Pública, Capella, eso a su acción de él, fue más visible, que empezaron a voltear los ojos, pero hasta los defensores de derechos humanos, por ejemplo, que es el Canzola, que es ahorita el secretario de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana, hasta él decía, no, pues es que tenemos que, con los deportados, tenemos que observar bien, porque son criminales, vienen, hasta hacían los defensores de derechos humanos, no intervenían, de los migrantes no intervenían con los del Bordo ni nada de eso, excepto Micaela Saucedo, paz descanse, y María Galleta. Fuera ahí, en el campamento creció más, vinieron televisoras de Japón, Francia, de todas partes, y se estuvo denunciando la falta de apoyo y la opresión de la policía. Fue que luego se creó el Consejo Estatal de Atención a Migrante, que son con los 3 órganos de gobierno, y hasta ellos se negoció el paro del campamento, con la condición que les dieran identificación, porque los eran deportados y no les daban ninguna identificación. Oportunidades de apoyarlos en sacarles el acta de nacimiento, darles el derecho a identidad, que no lo tenían, y también oportunidades de trabajo y albergues, que no había tantos. Entonces, de eso se creó un albergue temporal con soldados, y el gobierno mintió, tanto el gobierno estatal, el presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante, pues también mintió, Carlos Mora, y pues nos dio a tole con el dedo. Se terminó eso, ya no se hizo visible, ya se los llevaron, después se los llevaron se distribuyeron en diferentes áreas, después de que estaban ahí en un albergue temporal a la salida de Tijuana, que yo me fui para ver las condiciones cómo estaban, y agarré número y agarré camita, y ahí estuve. Y ya después de eso se destruyó el movimiento,
pasó un tiempo, volvieron a habitar el canal, el área alrededor de la zona norte, la Colonia de Libertad, para el área del canal se fueron más al sur, cerca del Hospital General, y fue cuando el cambiaron de gobierno, el presidente Azcárate fue el doctor es el que justificó por las lluvias el segundo desalojo del canal, y se lo llevaron a un albergue que se llama en aquel tiempo Jehová protege a su pueblo, y la calle Baja California, y muchos de ellos se lo llevaron a la fuerza a centros de rehabilitación. Vamos un poquito por partes para notar avances. La situación que se surgió sobre la falta de identificación, en lo que yo me acuerdo, porque observaba yo que pedían mucho la tarjeta de deportación o una nota de deportación para poder empezar a darles una forma de identidad. Era una cosa que yo no entendía por qué peleaban tanto. Ahorita estoy entendiendo mejor. Pues eso se logró con este tipo de sacrificios que se lograron, en donde se vio forzado el gobierno a buscar cómo darles o facilitarles entidad para que sean un poco más funcionales y hayan, al menos por las partes de la defensa de las comunidades, de estas, se logró que eso les aliviara un poco la presión que tenían al no tener identidad. Eso fue un avance, ¿no? Porque yo lo vi en Mexicali, cuando llevábamos cosas a Mexicali, que estábamos nosotros más centrados en ese tiempo. Y yo veía mucho que defendían mucho de que si tienes la carta de deportación o alguna nota que les daba el gobierno de Estados Unidos con su nombre, su identidad, y era con la que podían iniciar o identificarse en forma parcial y tener menos represión. Eso se logró con lo que se hizo en Tijuana, ¿no? O tal vez combinado con algunas situaciones de México. Fue combinado con la situación de Mexicali, se estuvo, porque los estaban deportando en tiempo de Obama, ¿no? El 2009, 2010, en la noche, de 3 camiones, de la 1 de la mañana a las 3:30 de la mañana, llegaban 3 camiones diarios, y entonces la policía, pasaba lo mismo que Tijuana, la policía los arrestaba porque no traían identificación. Antes no había el documento de deportación, pero no había foto. Entonces, a través de las protestas y cierre de la línea y visibilizar a los policías corruptos, dar nombres de algunos de ellos que estaban pidiendo mordida o que los estaban golpeando los migrantes, hubo una presión para que el Instituto Nacional de Migración ya tomara cartas en el asunto, y empezaron a incluir la foto en el documento de deportación. Pero ese documento de deportación, eso fue creo que el 2000, a finales del 2010 nos empezaron a incluir esa foto en el documento de deportación. Antes no la había. Entonces, pero en Tijuana esta condición de presión hacia el gobierno que se logró, se dieron estos logros. Así es que nada se ha logrado así por buena gente el gobierno, sino no han hecho caso omiso, pues, en vez de apoyarse a el mexicano es explotado y utilizado como esclavo económico en Estados Unidos, y es arrojado, y el gobierno de México no lo ayuda, nomás cuando lo escuchan, cuando hay remesas, envío, pero ya nomás deportado, eres estigmatizado, discriminado y perseguido por la policía. Maestro, ¿alguna observación que quiera hacer usted en esto? Sí, igual que como lo trataron a Hugo de joven, viene siendo una situación de que el pobre mexicano es ilegal en este país, lo echen para México, disque a su país natal, y luego allá lo tratan de indocumentado y es ilegal también. Mira, vamos, al menos se logró eso, ¿no? Bajo la presión, bajo el sufrir, el ver y sacar la cara por ellos, y ellos sacar la cara por sí mismos. Se logró al menos que este documento los protegiera un poco, no necesariamente totalmente. Nunca se dio ayuda ni preparación para tratar de evitar. Otras cosas no se hicieron, pero al menos se logró este tipo de avance. Sí. Y nosotros, en lo que el padre Solanina nos dio esos 10 días y se trabajó sobre la visita al bordo por la sugerencia de Estela,
empezamos a darnos cuenta de todo esto. Porque nosotros tenemos, o teníamos, y todavía tengo, muchos vacíos de información, porque entramos ya cuando este proceso estaba ahí. Estela, yo la oí en forma gráfica, muy gráfica, decir a veces las quemaduras de tercer grado que sufrían las personas que vivían en los hoyos, que le daban los hongos o ñongos o no sé cómo. Y era muy gráfico lo que decía. Y se hizo todavía más visible la represión que aún existía contra ellos para deshojarlos del bordo, porque la comunidad regular sentía amenaza de ellos cuando buscaban comida o algo, aunque no era tanta la amenaza que tenían, porque había quien les servía al menos lo más esencial: atención sobre cambio de agujas, comida, 2-3 atenciones médicas en donde la gente se movía menos de donde estaba, porque tenía al menos por organización un cierto nivel de atención al estar en un lugar. Entonces estoy más o menos, fue donde caímos nosotros y empezamos a observar esto y hacerlo visible, lo más visible que sea. Y se empezó a hacer lo mismo que sucedió, que yo no sabía de la primera evacuación, lo desalojo. Empezó a hacerse bastante visible el problema y el gobierno no encontraba cómo contrarrestar esto o responder a la condición al ser exhibido. Así es. Algo que se lograba con estas notas que hacía, por ejemplo, Micaela, decía que después María Gallet, con los arrestos, que a mí me ayudó mucho, por ejemplo, Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga y Los Ángeles Times, Don Barletti, haciendo artículos sobre eso, y luego la unión de organizaciones que empezaron a visitar. Primero visitaban, ya no el bordo porque le tenían miedo, empezaron a visitar el campamento y empezaron a platicar. Por ejemplo, llegaba Fundación Gaia de Tijuana, llegaba... Aclárame algo, por favor, ahorita. Sí. El campamento se hizo en el primer desalojo, pero persistió 5 meses. Yo estuve viviendo 22 horas, yo estaba dirigiendo 21 horas de las 24 horas del día. Yo me separaba para solamente ir a comprar alimentos de un presupuesto de $1,000 que tenía para el día, que no me alcanzaban, pero era algo, pero no alcanzaba. Entonces pedía prestado, llegaban de repente de Hermandad Mexicana, Gloria Saucedo, dejaba donaciones, llegaban Enrique Morones de Borreño, llegaba Pamela Calores, de artistas, de activistas, llegaban de diferentes a dejar poquitas donaciones, pero la comunidad de Tijuana no se acercaba, le tenían miedo. Eran de Estados Unidos que viajaban, que bajaban a apoyar. Entonces, los que sí se acercaban eran los... Ese miedo fue parte de la presión dual que se hizo. Al exhibirlos, el gobierno tenía que hacer algo, pero también tenía la presión de la población que tenía miedo o condenaba la condición de estas personas sin ayudar o entenderlas. Sin entenderla. Entonces, estas dos presiones. Porque decían hasta defensores de derechos humanos, como te digo, Carlos Canchola, decían que hay que tener cuidado con los deportados porque venían muchos criminales. Ellos no entendían que eran por haber estado en la cárcel por entrada ilegal hasta 5 años. Si eres un criminal federal, pero por favor, por una se puede decir un cargo cruel e inusual, que debería ser así, y inhumano, como es la entrada ilegal. Entonces yo les explicaba eso, y entonces yo estaba en el COLEP, me escapaba del campamento para ir a acciones al COLEP, Colegio de la Frontera Norte, y ahí estaban explicando, debatiendo todo el tema, y entonces ya yo sacaba pues mi educación, ¿no? Graduado de la universidad, con honores y bla, bla, bla. Y ya después de eso le digo, para su información, está hablando con un ex convicto, y se quedaban, ¿qué siente ese cambio? Y ya se quedaban callados. Le digo, miren, ustedes, si ya sirvieron su tiempo, tienen el derecho de hacer su vida. Yo estuve por marihuana, no asesiné a nadie, ni nada, no empecemos con cosas, pero ni tan voltear para allá. Y fue la maestra, doctora Laura Velasco y doctora Colombo, que hicieron un estudio del COLEP sobre ellos lo hicieron en septiembre, los presentaron en septiembre. Se acercaron al campamento, se acercaron al bordo. Entonces fue una mezcla de activismo, académicos
y arte, porque también había unos compañeros artistas que estaban tratando de ahí visibilizar con danza, con música, para que hubiera un poquito más de aceptación en la onda cultural. Y fue por eso que vinieron senadores, vinieron diputados federales a visitar el campamento y el bordo. Vino también la Comisión de las Culturas Populares a visitar, y ahí llegaban y los paseaba yo por el bordo y los paseaba por el campamento y les explicaba la situación. Entonces ya hubo un poquito de menos discriminación, y las organizaciones de la sociedad civil de Tijuana empezaron a apoyar primero el campamento y luego se empezaron a introducir al bordo. Ya no lo vieron como pero la presión social persistía y era parte de la presión que sentía el gobierno para hacer algo un poco más drástico y tratar de deshacerse de estas personas. Aunque sí existía, ya estaba exhibido, y estaban tratando de ver cómo atenuaban esto al mostrar una buena cara. Y fue el 23 de diciembre que el presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante, que se fundó bajo presión de todo el movimiento del bordo, 5 meses, imagínate, en campamento de 5 meses, 847 personas viviendo ahí en casitas de campaña. Fue a través de eso de que se hizo un acuerdo que violó el Carlos Mora y el gobierno, porque se comprometieron a dar derecho a identidad. De todo lo que nosotros observamos para hacerle ver a la gente lo que llegó ahí, en todo lo que estuvimos observando y todos por Facebook, y como podíamos lo hicimos más visible, y ya llegaron gente a hacer documentaciones y todo. Hubo una documentación de una persona que había llegado a Estados Unidos de meses. Él creía que había nacido aquí, hablaba inglés, tenía su casa, un taller de reparación y software que le llaman de computadoras. Era una persona altamente capacitada, con carros caros, con todo, ya una vida establecida. No sabía él que no había nacido aquí, cometió un error y lo deportan y termina en el bordo sin hablar español. Una persona completamente capacitada que terminó viviendo en un hoyo ahí. Y lo que pasa que dices en un punto, la mayoría son personas completamente capacitadas, y algunos de ellos hasta microempresarios en Estados Unidos, pero no resisten el choque psicoemocional, cultural y económico, y eso en ese te jala el inframundo ahí, y terminan en el bordo y terminan usando drogas o alcohol, porque en vez del gobierno de apoyar, te arrestan. Les voy a dar unas cifras así fácil. Del 94% de los que estaban ahí en el bordo eran detenidos por la policía cada semana. Y de ellos, la mayoría trabajaba el 30%, el 40% en reciclaje, 20% en mercados, porque allá te pagan por limpiar tomatillo o limpiar sortear verduras, y te pagan a destajo, te dan el porcentaje. 20% de ellos trabajan en los mercados y 40% limpiando carros, parabrisas y todo. Entonces estamos hablando de que trabajos informales, pero no eran unos que digas tú rateos, o sea, tienen trabajos informales, porque no pueden calificar un trabajo formal porque no se los dan. El choque cultural para aplicar para un trabajo en México, no tienes identificación, aunque tengas conocimiento, no te van a dar el trabajo. No, mira, la historia esta que te digo de este programador de computación no terminó tan mal. Él logró aprender español y creo que se estaba acomodando en un refugio. De ahí en más, obviamente, el reportero no lo iba a seguir de por vida, pero no pintaba que esa historia iba a ser una historia drástica o mal terminada. Pero sí es uno de los ejemplos en que gente preparada, a veces por un detalle que no se les informó, no saben, terminan en una desgracia. Y que terminó ahí en el borde. Maestro, ¿algo que quiera usted observar? No, esta es una situación bien común, porque trabajando en la universidad, pues conocimos estudiantes que creían que habían nacido en los Estados Unidos, que eran ciudadanos,
y no fue hasta solicitar, aplicar a la universidad que sus padres o alguien les dijo que no, que habían nacido en el sur y no eran ciudadanos. Es decir, vivir casi toda su vida, hasta los 18 años, creyendo que eran ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, y encontrar ese golpe y se quedaron viviendo aquí, pero siempre fue un golpe tremendo, porque eso destruye el sentido de identidad de la persona en sí, y luego vienen los maltratos después. No, eso es una situación sumamente inhumana. Pues bueno, no sé si ya podamos llegar a lo que, por todo esto se expuso y se creó presión contra el Estado trató de dar su mejor cara, como nos platicas tú, y empezó a hacer programas, a hacer varias formas en donde el Estado no se veía tan mal al ser expuesto, pero tenía todavía la presión de la ciudadanía para que se deshiciera de esta colonia, una presión severa por ambos lados, y no hallaban cómo atenuarla. Y es donde viene esta condición del desalojo, en donde vino esta tormenta, una tormenta masiva, y la usaron como excusa para llegar con soldados y mover a todo el mundo en camiones de militares. Otros corrieron, pero se dispersó ese lugar y quedó completamente vacío, en lo que yo tengo entendido, en una noche. Sí, el segundo desalojo es cuando ya sitiaron el bordo con policía. El que se acercaba lo arrestaban. Entonces ya sí fue un desalojo que duró más tiempo, justificado que porque les estaba su vida en peligro y por ahí, pero en realidad se los llevaron a un albergue, lo dejaron un tiempo ahí, otros se los llevaron a fuerza a centros de rehabilitación, y muchos de ellos, nosotros la verdad le perdimos la huella a muchos. Teníamos más o menos una base de datos de algunos de los que poblaban el bordo, y no, les perdimos la huella, no supimos qué es lo que pasó con ellos. En mucho, mira, dándole, no condenar al gobierno totalmente, la tormenta esa sí vino y sí fue masiva, sí creció el río y sí había cierto riesgo, pero fue la excusa ideal para ellos hacer lo que no podían hacer de otra manera por las dos presiones que tenían, deshacerse de esta comunidad. Sí había riesgo de que gente que vivía en estos hoyos inundaran, había riesgo de bastantes, tal vez pérdidas de vida, pero con seguridad estas personas con esa tormenta iban a sufrir bastante, porque ese lugar quedó completamente inundado. Pero fue la disculpa ideal para desalojarlos, para deshacerse de esa colonia. Así es, ponerla bajo resguardo y no tener una cuestión de crueldad o acuso de crueldad por haberse deshecho de esta colonia sin justificación alguna, y quitarse la presión de la sociedad en cuanto a deshacerse de ellos. Pero esto es lo que a mí me llamó la atención. Nosotros presionamos todos, o se presiona el activismo por un cambio, pero no está preparado para las reacciones o cuando sucede una cosa, no alcanzamos a visualizar qué vamos a hacer cuando un cambio ocurra y sea inesperado o fuera de lo que estábamos esperando que sucediera. Y todos nos quedamos callados porque no encontrábamos cómo confrontarlos, porque la justificación era razonable por esta tormenta. Pero era irracional que los hayan totalmente erradicado de ese lugar después de que pasó la tormenta. Y no supimos qué hacer, todo el mundo se quedó callado. Y ese es mi punto. Yo al menos no me quedé callado. Yo seguí luchando y estuve exponiendo de que no se valía que de esa forma se los llevaran y no supiéramos no dieran la información a dónde se los iban a llevar a fuerzas contra su voluntad, que se lo llevaron al centro de rehabilitación, que está bien que el centro de rehabilitación, algo que también apoyaron momentáneamente a ese albergue. El resultado fue de que sí, obviamente pusieron lugares donde llevarlos y dar la mejor cara posible. Sí. El ejército pudo encargar de alimentarlos, estaban aquí, muchos se fueron, pero el resultado social
indica que no hicieron propiamente lo que dicen. Es la mejor forma de poner una buena cara, dar una buena impresión, nos importan, los llevamos a un lugar donde van a estar seguros para que la tormenta no los lastime y todo esto, pero se soltó una ola de criminalidad en Tijuana. Hubo una serie de robos, de invasiones de casas, de todo, porque esta colonia, al no tener más dónde ir y dónde subsistir o quién les ayudara, por necesidad de subsistencia, empezó básicamente a cometer crímenes contra la comunidad. En lo que yo sé y tengo noción, tuvieron que traer el ejército a resguardar la ciudad. Entonces, algo no hicieron bien, porque esta gente la desubicaron, el estómago, las necesidades humanas siguen igual y se tuvieron que entrar a asediar a la sociedad en forma masiva y tuvieron que traer al ejército para resguardar Tijuana. Lo que parece, o yo fui el único que observé eso, pero no puedo haber sido el único, porque no, lo que pasa es que algunos de ellos ya no volvieron al inicio del círculo vicioso de estar juntando dinero para pagar los 20 pesos en aquel tiempo que era pagar el albergue, poder comer, tenían una comida garantizada con el desayunador Padre Chava, pero un desayunador. Entonces, huir de la policía, ser arrestado, parar 36 horas en la cárcel, salir liberado, otra vez juntar para pagar el albergue y así, porque ya no había un mega albergue donde los podían apoyar. Bueno, con esta comunidad que cayó el desalojo hubo una saturación de los albergues y la ayuda fue mucho más difícil. Aparte que hubo una dispersión por el miedo al ejército. Sí. Se dispersaron por toda la ciudad. Maestro, ¿cómo usted, las dos, la opinión mía y algo, a qué conclusión le caen a usted o cómo vería usted esto? Bueno, es una situación en que la pobre gente se echan de este lado al otro lado. No hay, bueno, sí hubo al principio unas oportunidades de trabajar en la economía informal, pero ya con estos desalojos ya ni hay la posibilidad de mantenerse en trabajo en la economía informal. Entonces, como dices, el gobierno pone cara buena a sus acciones, pero no tiene interés en los intereses de este grupo de gente que vienen siendo gente desechable acá en Estados Unidos y gente desechable allá en México también. Para mí en mucho mi observación es de que, o al menos mi intento de observar esto es de que en varias cosas que hemos hecho se logran ciertos triunfos, se logran ciertos logros, y cuando el gobierno reacciona no sabemos cómo hacer el siguiente paso porque no anticipamos. Eso lo has aceptado mucho, de que no ha habido suficiente, que tiene que ser lobbying, cabildeo con el gobierno, con los congresistas, con los representantes, para que, por ejemplo, con los diputados del Congreso de Baja California, que es aquí el problema más directo. No ha habido eso, no ha habido una acción de poder trabajar en conjunto, porque el Consejo Estatal de Atención al Migrante fue un circo, porque solamente hablaba Carlos Mora, el presidente, los demás callaban, y cuando querías participar te callaban. Por ejemplo, a mí me llegaron a negar el acceso. Me negaba y decía, oye, yo estoy exponiendo qué es lo que está sucediendo. Hugo, tú no tienes albergue. Le digo, sí, pero soy un defensor de derechos humanos. En ese tiempo no estaba dirigiendo ningún albergue en específico. Y entonces decía, no puedes participar. Le digo, bueno, entonces, ¿cómo puedes entrar al Consejo Estatal de Atención al Migrante? Le dije, porque pues yo estuve dirigiendo el campamento, o sea, y he estado apoyando muchos albergues en Tijuana y en Mexicali. Y no, me negaban el acceso. De repente sí me lo aceptaban cuando había un poquito más presión. Entonces los que querían hablar los callaban. Entonces fue una simulación el Consejo Estatal de Atención al Migrante, porque no hubo una presión más. Ahorita ya hay organizaciones que están hablando. Por ejemplo,
el padre Murphy de Casca. Normalmente las instituciones religiosas que dirigen albergues hacen la labor asistencial, no se meten en presiones políticas ni de concitación a los políticos, no lo hacen. Ya ahorita el padre Murphy de Casa Migrantes Calabrini está apoyando el salver al asilo para poder concientizar a Estados Unidos que tiene que volver el derecho a asilo y parar el acto inhumano que hizo Trump al enviar a todos los solicitantes de asilo a México. Las fronteras más violentas del mundo están en la ciudad fronteriza de México, como Mexicali y algunas de Tamaulipas. En esa participación. En ese sentido que tú y yo diferenciamos mucho. Digo, yo pienso que el pleito real en este tipo de cambios sociales está más que nada entre el poder y la conciencia. Y la conciencia generalmente no se va a desarrollar teniendo dependencia del poder. El poder y las instituciones tienen obligaciones sociales que deben de ser independientes de la manipulación que ejercen al crear necesidades y luego brindar alivio para manipular a la gente a través de esas necesidades. Sí se les tiene que forzar a que hagan su labor, pero no en la forma como lo están haciendo para crear dependencia o manipulación social a sus intereses o intereses ajenos a su obligación con el pueblo. No hay diferencia en eso, porque decir esa presión que tú dices que es cabildeo, pero no en el razonamiento, o tal vez sea distinto. El cabildeo tiene que estar, el cabildeo se tiene que dar para presionar, pero continuar organizando, trabajando en crear conciencia de que es el pueblo y que ayuda al pueblo, por ejemplo, para su información, aquí en Baja California, haciendo una coalición, de coalición SOS Migrante, porque es emergencia migrante, y se está trabajando con la Universidad de Gandhi, con Ora World Mandala, para crear un territorio por la paz en Baja California, o sea, ser como un estado receptor y protector de los derechos humanos de los migrantes, pero no como estado, sino como un pueblo, o sea, organizaciones de diferentes áreas, de los pueblos originarios, de defensores de derechos humanos de migrantes, ambientalistas, defensores, doctores, algunos académicos, están entrando en este trabajo de tratar de reparar el tejido social en unidades, en secciones y trabajar en equipo, y eso se está haciendo, se sigue presionando, pero se sigue tratando de hallar formas de trabajar, porque nada es como al igual como fue el SB1070, un laboratorio social que hizo todos estos racistas ahí en Arizona. Nosotros tenemos que también trabajar en cómo poder, no hay una fórmula perfecta, cómo poder llegar a mejorar las condiciones y trabajar en conjunto y no ser dependientes, o sea, empoderar a la comunidad, crear líderes, no una figura ahí patriarca y caudilla que quiera solucionar el mundo, o sea, concientizar, como por ejemplo lo han estado haciendo en el movimiento zapatista y en otra área y en otras áreas, ¿no? de México y del mundo, ¿no? Maestro García, ¿cómo estos enfoques, cómo avanzamos, cómo conciliamos, cómo vemos, cómo platicamos? Pues ahorita no, porque se nos acabó el tiempo. Hugo, ya nos pasamos un poco, ¿qué dices ya que en segundos? Pues a trabajar, al trabajar unidos, haciendo un lado el ego, haciendo un lado a todos nos afecta esta separación del muro, y tenemos que hacer un lado el muro, las divisiones mentales, emocionales, para poder hacer un cambio. Maestro, segundos. Tenemos la visión muy corta y trabajamos, pero sin ver nuestros proyectos a larga distancia y dentro de un marco de buscar la vida digna para todos. Bueno, pues muchas gracias donde quiera que nos haya escuchado, y este fue el programa de la Historia de las Palabras. Y de nuevo, en la Historia de las Palabras creemos que el tratar de entender por qué pensamos como pensamos
al entender nuestro pensar, tal vez podamos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias.